Bienvenidos a El Blog, yo soy Héctor. Y yo soy Lugo. En el sonido nos acompaña Johan. Producción nos acompaña Daniela. Redes sociales Milka. Y en cámaras Frank Crack. Lilibet no se ha aparecido. Tiene semanas que no está. Lilibet, si estás viendo esto, comunícate con nosotros. Solicitamos servicio a la comunidad para ayudarnos a localizar a Lilibet Hernández. Ella fue vista por última vez hace 15 días en las oficinas del blog. Usa lentes. Estamos siendo serios. Lilibet, comunícate. Yo les dije que la que pasó por allá Una falta más. Pero luego hablamos. Ok, amigo. Ok, amigo. La semana pasada hablamos un poquitín del estado de los muertos. ¿Cuál fue la dinámica que usamos para Así que es. les cale a Subimos- los que no participaron? Subimos una pregunta Una a nuestro historia. Instagram. Y pues nos empezaron a llegar preguntas, contestamos la mayoría. Y fueron preguntas muy buenas. Hablamos acerca de pues qué pasaba con los bebés cuando morían, si iban al cielo, no iban al cielo, qué onda con las frases de que en paz descanse, cosas así interesantes. Es correcto. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, amigo? Hoy vamos a hablar el mensaje de los tres ángeles. ¡Wow! Ok, entonces antes de iniciar con el mensaje de los tres ángeles, está en Apocalipsis 14, empieza del versículo 6 hasta el versículo 12. Algunos dicen que es hasta el 11, pero lo vamos a tomar hasta el 12. Entonces, antes de entrar de lleno a los mensajes, vamos a responder algunas preguntas como que nos ayuden a entender mejor el mensaje. Así es, para comenzarlo. Entonces, aviéntatelo de corrido y ahorita lo discutimos. Bien, comienza. Pero háblale así el micrófono. Es que es complicado leer con el micrófono, amigos. Cuando estás chaparrín. Póngale un cojín. Sí, una silla extra. Dale. Dice el 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la honra de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, además de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ok, entonces, antes de entrar de lleno con el mensaje de los tres ángeles, hay como que un versículo o una parte de un versículo de introducción, un versículo, el versículo 6, que nos dice quién predica el mensaje, a quién va dirigido el mensaje y cuál es el mensaje. Sí. Entonces es importante que nosotros entendamos eso porque pone el escenario o las bases para entender los tres mensajes. Entonces, amigo, si tú eres adventista y nos estás viendo, probablemente sepas algo o te suene campana cuando decimos el mensaje de los tres ángeles. Probablemente hayas visto que está en el logo de Ministerios Juveniles, JA, y digas, pues, ¿qué tiene importante, no? Pues ahí están. Sí, es como que, Entonces vamos a discutir hoy, pues, qué tienen de importante, ¿no? No tanto los mensajes, sino, ¿y a mí qué? ¿Qué rol juego allí? Exactamente, amigo. Excelente frase. No sé. Es que hoy soy actor. Es cierto. Soy Lugo. Ok. ¿Quién predica el mensaje, amigo?
Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Ok. En realidad, de los platicamos hace rato, ángel no se hace referencia a un ángel como tal, Ujú. sino que en el hebreo era, En el griego. en el griego, perdón, era Ángelos. ángelos, que significa mensajeros, Ujú. alguien que pues, da un mensaje. Correcto. Entonces no hace referencia a un ángel como tal, sino que mensajeros. Es correcto. Esta idea la soportamos con el mensaje a las 7 iglesias, que Jesús le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel. Obviamente Jesús no le está diciendo a Juan de que pues hay un ángel en la iglesia, no, se refiere como que al mensajero o a la persona principal en la iglesia. Entonces esa idea soporta este punto que acabas de hacer, Sí. que que el ángel en este versículo representa a A un mensajero, a alguien que va a llevar lo que se Sí. va a escribir, lo que se va a decir. no necesariamente o no un ser celestial, Sí. sino un humano, Ajá. nosotros. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene? El mensaje pues viene desglosado en los tres. No, pero según el versículo ok. 6. Según el versículo 6 dice que tiene el evangelio eterno. Ok. Ese es el mensaje el cual está a punto de ver. Platicábamos en el capítulo de la ley, que era un solo pacto, el pacto eterno, etcétera. Entonces, ¿qué recuerdas de ahí más o menos? Que no cambiaba, Mm. que a pesar de distintas épocas del tiempo, no cambiaba, era eterno. No sé, no había cambiado del antes o después de la venida de Jesús, ni nada, o sea, es que es el mismo, que siempre es el mismo. Entonces, el mensaje o el evangelio, resumido en 5 palabras, es salvación a través de Jesús. Sí, ese es el evangelio, salvación a través de Jesús. Entonces, es un mensaje que lleva un medio o una persona, es el mensaje de salvación a través de Jesús, y a quién lo tiene que dar. Dice que da a toda la tierra, toda tribu, nación, etcétera. Entonces es pues a todos. Sí, algo importante es que dice a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Apocalipsis, cuando se habla de moradores de la tierra o habitantes de la tierra, hace referencia a los impíos. Entonces, obviamente, bueno, no es obvio, sino se concluye. ¿Por qué? Porque el que lleva el mensaje es el justo y el que lo va a recibir, pues es el impío. Okay. O sea, este mensaje no es para justos, no es para el pueblo de Dios. Es para impíos. Sí, es el pueblo de Dios el que lleva el mensaje. Entonces podemos concluir de manera más práctica que nosotros, siendo justos, somos los portadores del mensaje. Somos Vamos a decir siendo el pueblo de Dios. Ok, sí. El pueblo de Dios es el que lleva el mensaje a los impíos. Correcto. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque es el último mensaje de Dios para los habitantes de la tierra o los impíos. Si tú avanzas en el Apocalipsis 15, 16, ya empieza con las plagas, ya empieza con Como que cosas ya... Sí, las copas de la ira, las bodas del Cordero y todo. Entonces es importante y es de suma importancia este mensaje, Sí. porque es como que el último llamado a aceptar a Jesús. Es el último llamado de Dios para el mundo. Entonces ahora sí vamos a entrar de lleno a los mensajes. Sí. En el capítulo 14, versículo 7, habla acerca del primer ángel, el primer mensaje. Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, aquí hay que desmenuzarlo y tenemos tres palabras claves que sería importante que nos grabáramos. Temed, temed a Dios, gloria y juicio. Temed, porque es con lo que comienza el primer ángel. Temed no hace referencia a tenerle miedo, sino temed significa respetarlo, adorarlo. Después dice dadle gloria, que básicamente va enlazado con el temor, que es darle gloria solamente a Dios. Y después menciona un juicio, y que dice que su juicio ha llegado. Entonces, habla acerca del juicio investigador, que vamos a hablar del siguiente capítulo. Ok, entonces es importante
Sí, que ese es el primer mensaje, porque si tú léeme Apocalipsis 13:8, 13:8 dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. hasta ahí está bien. Entonces dice, está haciendo referencia a la bestia, dice, ¿la adoraron quiénes? Los que no estaban escritos en el Todos libro. los moradores de la tierra. Ujú. Y el mensaje es para los Los moradores de la tierra. Entonces, en este punto, Dios dice, cámara, o sea, los moradores de la tierra ¿está todo bien, Franco? Dios, Dios dice, Cama. ¿qué? Sí, estás muy fuerte, Franco. Ok, continuemos. Dios dice, cámara. Sí, dice cámara, o sea, todos los habitantes de la tierra están bien empinados, o sea, están Adorando a la bestia. adorando a la bestia, entonces tengo que sacar un mensaje que les diga que me adoren a quién, a mí. Entonces, el primer mensaje es eso, es una llamada de atención, es un mensaje como que preventivo de que, hey, teman a Dios y denle gloria, porque, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, una de las razones o la razón principal en este mensaje para adorar a Dios y darle gloria es que hay un juicio. Como dijo Lugo, el siguiente episodio vamos a desmenuzarlo, y luego te explica más por qué debes adorarle. Dice, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. Entonces, ¿qué significa darle gloria? Acompáñame o ve a Eclesiastés 12:13. Y yo voy a Éxodo. Creo que sí. Eclesiastés 12:13, sí, yo lo tengo. Sí, es ese. Ujú. ¿Qué dice? El fin de todo el discurso oíd es este. Ujú. Temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, lo vamos a expandir más en las sagas que vamos a sacar de profecía, pero Juan saca la mayoría de su lenguaje del Antiguo Testamento. De hecho, Babilonia lo saca de Daniel y de Jeremías. Esta, bueno, en específico en este contexto, esa idea de temer a Dios y darle gloria la saca de aquí de Eclesiastés, que Salomón dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, en la mente de Juan, guardar los mandamientos es igual a darle gloria a Dios. Que también va con temer. Ajá. Y la parte de adorar a Dios, porque Él hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua, lo sacó exactamente del Éxodo 28. No, Éxodo 20:11, del cuarto mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, desde aquí, bueno, de hecho ni escondido te lo dice. El problema o la situación principal es la adoración. Entonces, es importante, y es importante recalcarlo, que en el 13 dime una palabra para personas, los onzos, los torpes, están adorando a la bestia. Entonces, Dios toma ese concepto de adoración y dice, no, no es a la bestia, es a mí. Entonces, inicia con esa idea. El propósito o el punto principal del juicio es la adoración. Sí. Entonces, quédense con eso en mente. Propósito o punto principal del juicio es la adoración. Avancemos. Después sigue con el mensaje número 2 que está en el siguiente versículo, que está en Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces aquí es un llamado a salir de Babilonia. Ujú. Nuevamente, ¿qué es Babilonia? En este contexto, es la falsa adoración. Entonces está haciendo una invitación a que salgan de la falsa adoración, Ujú. porque dice que ha hecho beber todo su furor de Sí. fornicación. De nuevo, Juan saca sus símbolos o la mayoría de sus símbolos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Babilonia, lo vemos en Daniel, lo vemos en Jeremías, es la que conquistó al pueblo de Israel y es la que le impuso falsa adoración, lo que sea. Entonces toma esa idea, pero la aplica espiritualmente a la falsa adoración. Entonces, es importante que notemos que Dios
le está diciendo de que cámara, o sea, ya Babilonia ya está caída, o sea, no tienen ni por qué estar allí, salte. Entonces, de nuevo, nunca hay que perder de vista que estos tres mensajes son un mensaje de amor de Dios porque quiere salvar a la gente. En el primero le dice, adórame, porque yo hice el cielo, la tierra y las fuentes de agua. En el No. segundo es de nuevo, Adórame porque ya o sea, lo demás ya está. Entonces, dice que Babilonia es caída y que pues ya, que tienes que salir de allí. sí. Entonces, palabras claves del mensaje es derrota, porque pues la Babilonia está caída, es falsa adoración totalmente, y huyan de ahí, huida. Siguiendo con el mensaje, con el tercer mensaje del ángel, dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormenta sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, en, en el tercer mensaje es como que ya, fin, es como que tienes que elegir, Sí. es la elección. ¿Por qué? Porque dice, o sea, es como que no hay muchos caminos, hay dos. O sea, de que si eliges mal, vas a ser marcado totalmente. Ujú. Y bueno, después de todo eso, ahora sí como que ya viene la sentencia, ¿no? De que pues vas a sufrir, etcétera. También me llama la atención que dice, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente y de su mano, él también beberá del vino. Y luego más adelante sigue diciendo, no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, en en esta última parte que leí, como que hace dos grupos dentro de los impíos. Dice, los que adoran a la bestia de su imagen Y nadie que reciba la marca de y su los que nombre. tienen... Porque hay gente que dice, no, es que yo soy bueno, pero pues no voy a la iglesia, pero no soy malo. Entonces, como dice Lu, nada más hay dos caminos, no es de que Soy más o menos. de Dios yo soy budista y los malos. ¿Sí me explico? O sea, en las matemáticas de Dios o estás con Él o estás en su contra. Si tú dices que no vas a la iglesia, que tú eres lo que sea, la ideología que tengas, si no es con Dios, estás en su contra y vas a adorar a la bestia y su imagen y vas a recibir su marca. Si es que si hay un grupo de, si puede haber grupo de personas que dicen que son como que neutrales. Ajá, de que no, yo no creo en nada. Yo no creo en nada, soy neutral. No precisamente ateos, pero sí que no, pues yo respeto todo. Sí. Y esa, o sea, ahí mismo también van incluidos de que Dios te dice, si no me estás adorando a mí, O esta sea, es la sentencia. no necesariamente estás adorando a la bestia, pero estás recibiendo el nombre también. Exactamente. Y eso es importante, no quiere decir que Dios sea como que un niño berrinchudo, sino está usando un lenguaje tan duro y tan fuerte porque el letargo espiritual o ¿cómo se dice? El adormecimiento es exageradísimo. La Entonces, tibieza. sí, y de hecho sería bueno que leyeran el capítulo 13 para que vean la magnitud y el tamaño del problema. Por eso Dios está usando un lenguaje tan duro, de que, o sea, te va a hacer esto, te va a pasar esto. Y es un lenguaje duro y todo, pero como tú decías, es un mensaje de amor, Ajá, o sea, de prevención. De que, oye, pues ya los primeros dos ángeles igual hablan amor, adoración y todo, pero después en el tercero ya comienzan a tornarse las cosas feas, porque pues ya viene como que más la sentencia, ¿no? exacto. Pero aún así no deja de ser un Dios amoroso. Sí, es como, pues sí, o sea, Dios no le gusta el pecado y va a destruir el pecado y pues todo lo que se aferre a él. El pecado. Entonces es importante. Entonces podemos resumir el mensaje de los Ujú. tres ángeles en prevención, Primer mensaje. advertencia y castigo. Total. Así se resumen, amigo. Entonces, ahora, ¿por qué este es importante
Bueno, antes de decir lo de la verdad presente, vamos a como que a un escenario donde ya pasó algo similar. En Daniel capítulo 3, si ustedes conocen la historia, es Misael, Ananías y Azarías se enfrentan al horno de fuego. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque Nabucodonosor manda a hacer una imagen y pide que la adoren. Entonces, lo estábamos mencionando la semana pasada detrás de cámaras, que en el capítulo 4 Nabucodonosor se torna como bestia, Sí. y podemos decir que Nabucodonosor como la bestia, en el capítulo 3 hace una imagen de la bestia y pide adoración, que es el escenario que se presenta en Apocalipsis 13 y 14. Sí. Entonces es bien interesante, ¿por qué? Porque el mismo problema que está presente en Daniel capítulo 13 está presente en Apocalipsis 14, que es la adoración. La adoración literal. Literalmente. Entonces, Daniel capítulo 3 nos da un vistazo a lo que va a pasar. Un spoiler. Sí, o sea, todos, o la gran mayoría va a adorar a la bestia y a su imagen. Puede ser tú que nos estás viendo o nosotros. Nosotros. Y sí, porque y aquí solo había dos caminos. Ujú. O sea, lo adoras O no. o no. Porque, o sea, posiblemente, y aquí el no adorarlo traía consecuencias terrenales, que era Sí, el horno de fuego. Entonces, en Apocalipsis 13 también te dicen. Mm. Léanlo Apocalipsis 13 también. Entonces, es interesante eso, que ya se mencionó un problema similar, o se suscitó un problema similar, que es la adoración. Entonces, aterrizando esto, ¿por qué nos importa tanto esto del juicio, del mensaje de los tres ángeles, etcétera? sí, porque comentábamos que es una verdad presente ¿Ok? en el que estamos viviendo, Ujú. y además de que el mensaje de los tres ángeles, como tú decías, es el último mensaje que Dios da después de que ya viene todo lo de las plagas y la segunda venida. Ujú. Entonces, estamos pronto a que Jesús venga. Ujú. Es un mensaje que tenemos que predicar la verdad, porque hoy en día todo depende de la adoración. Ujú. No existe alguna otra cosa que pueda llegarnos a marcar más que la adoración. Ujú. Entonces es importante el conocerlos y el darlos, el predicarlos también. Sí. Algo para cuajar más el punto. Dijimos que el mensaje del primer ángel hablaba de temor a Dios, darle gloria, de adorar a Dios. Y mencionábamos que el Evangelio es salvación a través de Jesús. Entonces, en Juan 14, vamos a Juan 14, o es Juan 15, creo que es Juan 15. ¿15 qué? 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que pertenece a mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, Nada nada podéis podéis hacer. hacer. Entonces, para darle gloria a Dios, para temerle a Dios, tenemos que depender de quién, De Jesús. de Jesús. Entonces, ese es el primer mensaje y ahí está el Evangelio. Segundo mensaje, ha caído la gran Babilonia, por la gran ciudad, porque ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. En Juan 16, 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, Ujú. de justicia y de Y juicio. el 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, si estás en Babilonia, necesitas del Espíritu que Jesús manda para que te convenza de pecado y te diga, tengo que salir de Babilonia. Entonces, de nuevo, ahí está el Evangelio. Necesitamos de Jesús para salir de Babilonia. Y en el tercero, que es lo de la marca de la bestia, su imagen, etcétera, en lo de las sagas lo vamos a ver, pero básicamente la adoración a Babilonia o a la bestia es la falsa adoración. ¿Cuál es la falsa adoración? Es salvación a través de las obras. Porque, como dice, solo hay dos caminos. Salvación por gracia, por medio de la fe en Jesús, y salvación por obras. Entonces, ya vimos que en los tres mensajes está metido Jesús. No es un evangelio extraño, es el evangelio eterno. Entonces, vamos a, si quieres, aterrizamos con 2 de Pedro 1:12.
Sí, segunda de Pedro 1:12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hay una verdad presente. ¿Cómo definimos la verdad presente? ¿Cómo entendemos la verdad presente? Preguntándonos en dónde está Jesús en el santuario celestial. Platicábamos hace rato que cuando Jesús vino aquí era Cordero y la verdad presente era acepten a Jesús como el Mesías, Él es el Mesías prometido, Él viene a tener liberación, etc. Jesús muere, resucita y va al lugar santo del santuario celestial. ¿Y cuál era el mensaje? De que arrepiéntase, Arrepiéntese, Jesús ya murió por nosotros, etcétera. tenemos un abogado en el cielo, etc. Después pasa 1844 Jesús pasa al lugar santísimo y empieza la hora de juicio. y es lo que menciona el primer ángel. La hora de su juicio ha llegado. No llegará, No va a llegar. ha ya llegado. llegó. Entonces, ese es el punto. Esa es la verdad presente y lo importante o el punto focal es la adoración. Así es. Los invitamos a estudiar, los invitamos a leer el mensaje por ustedes mismos. Si es un mensaje que nunca habían escuchado, los invitamos a buscarlo en oración, a leerlo en oración, porque es un mensaje que las otras iglesias no pueden predicar. Es la marca de la bestia. No lo pueden predicar porque ellos no creen que hay un juicio, no creen que Babilonia cayó, no creen en cosas. Y además de que el punto fundamental es la adoración. Entonces, los invitamos a buscar a Dios a través de la palabra y que si tienen dudas o comentarios, Escríbanos. nos los dejen en los comentarios. Ya déjenos, por favor. Déjenos algo. Síganos en Facebook, En Instagram, el blog ASD. suscríbanse en YouTube En YouTube también. y es todo. Nos vemos en Nos la vemos obra. en la hora.